Dios me los bendiga una vez más. Hermanos, por esta ocasión no vamos a grabar el video, va a ser puro audio, ¿verdad? Es que traigo morados los ojos, los que no nos miran. No, no se crean más. No, vamos a hacerlo de esa manera para que se escuche más clarito esta vez. Ya la siguiente vez ya se va a hacer el video y el audio, ¿ok? Así que, pero vamos a estar grabando el audio. Ok, hermanos, serie La Iglesia como la familia de Dios, tema número 25. Y miren el tema, hermanos. El tema es que la Iglesia como la familia de Dios descansa en la autoridad de Jesús y entiende la gran comisión. ¿Cómo se llama el tema? La Iglesia como la familia de Dios descansa en la autoridad de Jesús y entiende la gran comisión. ¿Por qué no me acompaña a Mateo capítulo 28, versículo 19, por favor? Mateo 28, 19. Ok, yo creo que es un versículo muy conocido, ¿verdad? Dice, por tanto, id, pero quiero que lo podamos leer con mucho entendimiento y con pausa. Miren lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en tu precioso nombre y bajo tu autoridad venimos, Padre. No venimos con autoridad de hombre, no venimos con conocimiento humano, Señor, porque podemos reconocer, Padre, que lo poquito que sabemos es gracias a la guía de tu Santo Espíritu, es porque tú has inspirado nuestro corazón, porque tú lo has fortalecido, porque has abierto el entendimiento y hemos podido comprender lo que antes para nosotros estaba cerrado, Señor. Eres tú el que nos das toda la capacidad para poder hacer lo que hacemos, y los errores son totalmente de nosotros. En esta mañana yo especialmente te pido, Padre, que uses tu palabra, Señor. Usa tu palabra para poder bendecir a la iglesia, Padre. Los tiempos tuyos son perfectos, tú no te equivocas, Señor. Y yo sé, Padre, que tú te vas a glorificar, Señor, en esta mañana, Padre. Solamente tú conoces todo lo que ha sucedido, Señor. Y yo lo único que te quiero pedir es que uses tu palabra, Señor, y me uses a mí, para que tu iglesia pueda ser edificada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Muy bien. Pues miren, hoy vamos a estar, algunos otros versículos así de pasada, pero hoy vamos a estar basándonos en Mateo 28, 18 al 20. Eso va a ser lo base, pero vamos a ir y venir, hermanos, en algunos versículos brevemente. Así que, ¿por qué no me acompaña desde el 18 al 20? Mateo 28, 18 al 20. Miren, Mateo 28, 18 al 20, hermanos, es la clave del evangelismo y el discipulado bíblico. Y es lo que vamos a estudiar, hermanos. Y eso nos va a ayudar a nosotros, porque muchos de nosotros tenemos mucho temor. Y decimos, ¿y cómo voy a poder hablar yo tartamudeo? Y yo no sé qué decir. Bueno, yo oro que en esta mañana Dios nos pueda ayudar a entender esto. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, miren, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, tenía pocos discípulos. No estaba rodeado, lleno, no, tenía pocos discípulos, ¿verdad? Además de los apóstoles, ¿verdad? Después, bueno, se añadieron más, después de la resurrección se empezaron a añadir. Y en Hechos 1 señala, hermanos, que en el aposento alto aproximadamente había 120 personas orando, aproximadamente. Ese era todo el cristianismo, hermanos. Eso era todo el cristianismo. Esa era la iglesia al inicio de la era cristiana. Nada más eso, ¿no? Pero fíjense, en el año 250 después de Cristo, en todo el imperio romano, los cristianos se contaban, ¿sabe por cuántos? Por millones. Por millones. ¿Qué hizo posible este crecimiento así, hermanos, tan exorbitante? ¿Qué fue lo que hizo posible, hermanos?
¿Sabe por qué? Porque considerando que los cristianos no estaban bien, o sea, no estaban cómodos, ellos estaban siendo perseguidos. Era una iglesia perseguida, pero una iglesia que estaba creciendo. Bueno, la respuesta más obvia, ¿verdad? Es que Jesús estaba cumpliendo la promesa que hizo en Mateo 16:18, ¿verdad? Mateo 16:18, que igual todos nos lo sabemos mejor de memoria, pero, ¿verdad? Cuando Jesús promete que Él iba a edificar a la iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Es decir, sin las mismas puertas del infierno, que ahí está usando una exageración, ¿verdad? Menos una persecución, ¿ok? Entonces, miren, ese Dios, hermano, es Dios, diga conmigo, es Dios quien edifica a su iglesia. Es Dios soberano, el que hace que la predicación, hermano, sea poderosa. No somos nosotros, es el poder que habita en la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6, ¿verdad? Dijo lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y uno que otro que la regamos, pero de otra manera cada rato, ¿verdad? Pero el crecimiento siempre lo da Dios. Sin embargo, hermanos, pues Dios va a utilizar medios para llevar a cabo su obra. Y saben, hermanos, ¿a quiénes usó en ese momento? A los que tenían, hermanos, pescadores, pero no tienen ningún problema con las personas que estudian, ¿eh? Yo les digo porque miren, a veces, hermanos, nos basamos nomás de lo vil, de lo necio y lo menospreciado. Hermano, tenemos que entender lo correcto. Entonces, Dios es un Dios exclusivo para los que no tienen alguna educación. No, hermanos, no. El apóstol Pablo era un hombre muy letrado, ¿sí o no? Dios lo usó. Así que no, hermanos, Dios no estaba hablando tanto de la posición, sino de la posición social, sino de la posición de su corazón. ¿Me entiende? Porque si no, pues vamos a estar hablando de un Dios que está enojado contra el estudio, y eso no es correcto. Dios nos llama, y sobre todo a los jóvenes, ¿verdad?, que se esfuercen en estudiar, ¿sí o no? No va a decir el joven, no, es que la escritura dice que de lo vil y lo necio, por eso yo voy a dejar. No, hermano. Miren, Dios usa a un predicador y Él lo transforma, pero sabe, hermanos, que si ese predicador ya trae un abastecimiento de conocimiento, es mucho mejor, ¿sí o no? Usted puede escuchar a Pedro, hermanos, un gran predicador usado, pero escucha a Pablo. O sea, lea pues. No, hermanos, Pablo te desglosaba la palabra. O sea, Dios usa eso. Sí, póngame atención en eso, porque a veces sí, siempre. No, hermanos, los apóstoles eran hombres, ¿verdad?, no letrados, ¿verdad?, pero no significa de que eran personas que no conocían, porque acuérdense que todo judío tenía que conocerse grandes partes de la Torá de memoria, ¿eh? O sea, ellos los estudiaban así que tenemos que entender eso. Lo que sí tenían es que ellos tenían humildad en su corazón, que lo que no tenían los fariseos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, en ese entonces usó a los discípulos, los que tenían, los usó. ¿Para qué? Para expandir su obra, pero después de su muerte, resurrección y hechos, etcétera, toda esa obra se extendió. Muy bien, entonces quiero que entendamos eso como introducción. Siempre, hermanos, la gran comisión va basada sobre algo. Y es lo que ahorita vamos a ver aquí, hermanos. Pero quiero dejarles eso. Siempre la gran comisión va basada sobre algo. ¿Ok? Descansa en algo. Bueno, ahora, primer punto. Fíjate, el pregunto, ¿cómo no debemos de entender la gran comisión? ¿Cómo no debemos de entender? Mateo 28:19, que ya lo hemos leído, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La mayoría, hermanos, de nosotros cuando lo leemos o que hemos escuchado predicaciones, cuando escuchamos este texto, hermanos, nos sentimos, ¿verdad?, cuando lo vemos así con una desesperación y aparte una tristeza de la grande tarea que tenemos por delante, ¿verdad? Y muchas veces podemos hasta sentir culpa, ¿verdad? Un complejo de culpa porque no hacemos todo lo que tenemos que hacer para alcanzar al mundo, ¿verdad? A todas aquellas personas que no conocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero escuchen, hermanos, es correcto. Tenemos que sentir esa
esa carga, ¿verdad?, en nuestro corazón por la cantidad de personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo o que ni siquiera han oído hablar de Jesús. Pero hermanos, debemos de sentirnos amonestados cuando nosotros verdaderamente en nuestro corazón no tenemos, hermanos, un genuino interés por esas personas. Eso es lo que sí debemos de tener por las personas perdidas, ¿verdad? Y tenemos que tener una carga por dar a conocer lo que el Señor nos ha dado, que es la salvación o el Evangelio. Pero escuchen esto, hermanos. Está bien que nosotros podamos experimentar esos sentimientos. Si no los sentimos, hay que preguntarnos si somos cristianos, ¿no? Pero escuchen, hermanos, no debemos de leer las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 28, ¿verdad?, así, como una amonestación eterna a la iglesia, ¿verdad?, que es mucho, como muchos lo podemos interpretar a veces, ¿no? Dejen de estar perdiendo el tiempo, perezosos, y salgan a predicar el Evangelio. Sí debemos de dejar de perder el tiempo, ¿verdad? La palabra lo dice. Y por supuesto que tenemos que salir a predicar la palabra de Dios. Pero escuchen, hermanos, por favor, sinceramente, no creo que ese haya sido el sentido con el que el Señor Jesucristo pronunció esas palabras. Ahora, no estoy diciendo que no creo y mi explicación privada no. Vamos a ver el por qué. Hermano, nosotros que podamos tener un complejo de culpa no va a impulsar a la iglesia a salir a predicar. Ese no debe de ser el motivo. Y es lo que muchos hacemos, o muchos movimientos hacen. Un día un pastor oró y se levanta en la mañana y vamos todos a predicar. Y el que no es cristiano. Y sales, hermano, porque el pastor lo dijo. O sales en una emoción, ¿verdad? Hermano, eso no es algo correcto. Vamos a ver esto, hermano. Miren. ¿Cuál debe de ser entonces el combustible que nos haga ir a compartir, hermanos, el Evangelio de Dios? No es un complejo de culpa, hermanos. Eso no es, hermano. La culpa no motiva. Lo que motiva a la iglesia, a nosotros, debe de ser algo más. El combustible, hermanos, es un profundo sentido de asombro por la gloria, la honra, la hermosura de Jesús, por admirar a nuestro Salvador. Porque todos nosotros hablamos de lo que nos admira, ¿sí o no? Si usted en dado caso tiene un carro del cual, ¿verdad?, le gusta y dice, ay, ya miraste mi carro. Si nuestra admiración es Jesús, vamos a hablar de Él, hermano. ¿Me está entendiendo? Lo que tú y yo necesitamos entonces, iglesia, lo que necesitamos es un asombro por la hermosura de Cristo. Al perder esta capacidad de asombrarnos de Jesús, pues vamos a perder la pasión, hermanos. Y si tú y yo queremos tener pasión por compartir las palabras de Dios o el evangelismo, si nosotros, hermanos, queremos tener eso, por la obra de la misión y por el discipulado, ¿qué necesitamos entonces? Asombrarnos más de la grandeza, hermanos, de la gloria, de la majestad. ¿Tú has contemplado a Jesús? ¿Lo has contemplado en su esplendor, hermano, en lo que nos dice la palabra de quién es Él? Ese asombro, hermanos, promueve en nosotros un gozo y una gratitud de haber sido salvos por gracia. Entonces, ¿saben qué va a provocar eso en nosotros? Una compasión por aquellos que no han sido salvados, que no se pierdan en la eternidad, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese es el combustible, hermanos, que debe de impulsarnos a nosotros como iglesia del Señor a salir de nuestra zona de confort. Muchas veces caemos, hermanos, en decir, no, pues si Dios quiere lo salva. Bueno, sí, pues eso es verdad, ¿no? Hablando de que Dios dispone en el corazón, ¿verdad?, que salgamos a hablar su palabra. Pero Dios, dile a tu hermano, pero Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti para ir a hablar de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Tenemos que salir de esa zona de confort y compartir el Evangelio de Dios sin importar el costo que tenemos que pagar. En nuestro caso es el tiempo. Gracias a Dios nadie nos prohíbe ir, ¿verdad?
Pero es el tiempo, hermanos. El peor enemigo del ser humano es el tiempo. Y el peor enemigo del cristiano también es el tiempo. Entonces, hermanos, lo que estos versículos quieren decir es más que producir un sentimiento de culpa, es un asombro por la gloria de Cristo y es el arraigarnos en la verdad de la palabra para salir bajo la autoridad de la palabra y no bajo una emoción, porque bajo una emoción no vamos a hacer nada, hermanos, pero bajo la autoridad de la palabra vamos a poder hacer grandes cosas. Y vamos a ver por lo menos 3 enseñanzas, hermanos. Hay muchas, pero por lo menos 3 enseñanzas a lo que verdaderamente Cristo quiso decir, y para poder entender nosotros como iglesia qué tiene que ver la autoridad de Jesús y el verdadero evangelismo en la iglesia. Muy bien, ok. Entonces ya vimos ahorita la introducción, cómo no debemos de entender. Vamos a ver 3 enseñanzas más aquí. Vamos a ver, hermanos, miren, la autoridad de Jesús, escuchen esto, hermanos, es la que define y sustenta la gran comisión. Y eso es muy importante. Aquí, hermanos, me voy a meter en muchas cosas porque quiero que usted entienda, pero le aseguro por la palabra, que si usted entiende eso, hermanos, va a ver el evangelismo de una manera diferente a como la miramos nosotros. Miren, hermanos, no podemos ir directamente a Mateo capítulo 28, versículo 19. No podemos ir ahí sin antes ir al 18, ¿sí o no? Y en el 18 ya lo leímos y dice esta frase, estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces esa palabra que sigue en el 19, por tanto, quiere decir, por medio de que yo tengo la autoridad, pueden ir. ¿Están entendiendo? Pero vámonos aquí al 18. Hermano, hay una conexión aquí entre la autoridad de Jesús y el cumplimiento de la gran comisión. No lo podemos separar y a veces nosotros lo separamos. Entonces debemos de salir y hacer discípulos a todas las naciones, hermanos. ¿Saben por qué? Porque a Jesús le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. No es nuestra autoridad, no es nuestro denuedo, es la autoridad de Él. ¿Está entendiendo eso? Pero miren, aquí viene algo que a veces no entendemos y es por eso que espero en el Señor poder en estas 2 horas 40 de tiempo que tenemos, ¿sí tenemos o no? Poder explicar esto. Al yo decir eso debe de brotar algo en nosotros, en todo teólogo, escatólogo, angelical, alienígena que esté aquí. Podemos preguntar, a ver, ¿no tenía Jesús esa autoridad desde siempre? Digo, a mí me votó, yo dije, a ver. ¿No? Pues Él es la segunda persona de la Trinidad encarnada, ¿sí o no? ¿Quién le otorgó esa autoridad? ¿Y por qué tuvo que darle algo a alguien que ya la tenía? Para responder esto, hermanos, debemos de ver la gran comisión en todo lo que tiene que ver, hermanos, en la salvación. Llegar a Mateo capítulo 28, 18 al 20, sin entender cuál es la misión de la iglesia, hermanos. Es como si tú y yo nos sentáramos a ver Reto de Gigantes a la mitad, A Prueba de Fuego a la mitad, La Pasión de Cristo a la mitad. ¿A alguien le gusta ver una película de la mitad en adelante? ¿No? Es lo mismo, hermanos, cuando nosotros queremos entender el discipulado, la gran comisión, yéndonos a Mateo 28. Entonces, esta historia comienza en Génesis. Génesis capítulo 1, hermanos. Si queremos entender la gran comisión, no podemos empezar en Mateo. Tenemos que ir a Génesis 1. Génesis 1 nos describe la creación, ¿verdad? No vamos a leer todo porque pues olvídense, ¿no? Donde podemos ver la gloria de Dios y el poder. Y cuando vamos a Colosenses, nosotros vemos que por Él y en Él se hicieron todas las cosas. Y está hablando de Jesús. ¿Está entendiendo? Es el poder y la gloria que Jesús tiene. Entonces en Génesis 1, después de la creación, ¿verdad? Vamos a Génesis 1, pero 26 al 28. Ya después de ver que dijo Dios, fíjense lo que dice aquí. Que Dios creó al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos
al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, miren esto. El hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Con cuál propósito? Llenar la tierra, sojuzgar, llenar la tierra, multiplicarse, llenarla, hermanos. ¿De qué? De imágenes vivientes de Dios. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Hombres que se encargarían, hermanos, de ser la imagen de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, en la gran comisión de Mateo 28, esto está relacionado, hermanos. Esa es una responsabilidad que Dios le dio al hombre desde el principio. Pero ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? En Génesis capítulo 3 pasó algo en la historia, que todos no lo sabemos. Adán y Eva, creación de Dios, que estaban encargados de esparcir la imagen de Dios, se dieron a la tentación, hermanos, de actuar como seres autónomos, ¿verdad? Yo mismo hago lo que yo quiero. Y eso los llevó a ser rebeldes, desobedientes. Entonces, ¿qué pasó ahí? La imagen de Dios se distorsionó. Pero escuchen, hermanos, el diablo nunca se puede salir con la suya. Gloria a Dios por eso, ¿verdad, hermanos? Dios es soberano, hermanos. Así que Dios, fíjense, Él tuvo la oportunidad de haber exterminado a la raza humana, ¿sí o no? Dijo: ¿sabes qué? Ya no voy a batallar con estos. Pero Dios no hizo eso. Él hizo una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Él prometió la redención a través de un Salvador nacido de una mujer, de un hombre así como un hombre como nosotros. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? Entonces, ayúdenme en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Fíjense, ahí esa es la promesa. Entonces, Pablo, fíjense cómo le llama a Jesús. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Un hombre que, siendo Dios, ¿qué iba a hacer? Revertir los efectos de la caída, hermanos. Y eso incluye, ¿qué creen? La restauración de la imagen de Dios en nosotros. Hermano, de eso se trata el discipulado, hermanos. No de hacer campañas, no. El discipulado verdadero se trata de la restauración de la imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Rápidamente, en Génesis, más adelante, ahí en Génesis, Dios escogió un hombre. ¿Se acuerdan? Llamado, ¿quién fue el padre de la fe? Abraham. ¿Y cuál es la promesa que le hace Dios a Abraham? Que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí o no? Lo que Adán, escuche esto, hermano, lo que Adán perdió en el paraíso sería recuperado por ese descendiente de Abraham. Entonces, en Mateo capítulo 1:1, fíjense, rápidamente vamos ahí. Nosotros sabemos que ese Salvador prometido pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero fíjense lo que dice Mateo 1:1, leemos: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y luego dice: ¿hijo de quién? Abraham. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, obedeció perfectamente la ley desde la cuna hasta la tumba. Toda su vida, hermanos, lo que ni Adán ni ningún otro ser humano puede jamás hacer. Luego nuestro Señor Jesucristo murió como nuestro sustituto. Él cargó nuestra culpa en la cruz. ¿Pero qué pasó? Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, donde hasta ahorita se encuentra sentado a la diestra de Dios. Y en Efesios capítulo 1, versículo 21, fíjense lo que dice. Efesios 1:21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Efesios 1:21. Bueno, ¿qué significa esto? Que ahora, hermanos, hay un hombre que también es Dios, a quien el Padre le ha otorgado una autoridad superior a la que Adán perdió, la que Adán tenía en el paraíso y que la perdió. Por eso Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: toda potestad me es dada. Jesús de Nazaret, hermanos, el Hijo de María, es coronado en los cielos y gobierna como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como dice uno de los pasajes muy conocidos por nosotros, Filipenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, Él se humilló, ¿verdad?, hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero Dios también le exaltó, ¿verdad?, hasta lo sumo, y le dio que un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, entonces estas palabras, hermanos, encajan en Mateo 28, 18. Toda potestad, cuando dijo Jesús esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como la segunda persona de nuestro Señor Jesucristo de la Trinidad, Él siempre tuvo esa autoridad, hermanos, entienda esto. Él siempre la tuvo, porque Él es Dios. Pero en su calidad de mediador o de Mesías, como el postrer Adán, a Jesús se le ha otorgado toda autoridad sobre todo lo creado. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra en la cual había fracasado el primer Adán. Por eso, hermanos, en Juan capítulo 17, versículo 1 y 2, fíjense, en Juan capítulo 17, versículo 1 y 2, Jesús exclamó: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado toda potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hermanos, Dios le otorgó esa autoridad a Jesús en su calidad de Mesías, como aquel que siendo Dios se hizo hombre para dar su vida en la cruz por aquellos que iban a venir a Él en arrepentimiento y fe. Todos, no algunos, todos los que vengan en arrepentimiento y fe. Por eso, hermanos, escuchen esto, por favor, les quiero decir esto. Es imposible que esa obra fracase. Adán fracasó, pero la obra del postrer Adán no va a fracasar. Por eso, hermanos, ni las puertas del Hades frenan a la iglesia. Por eso ni la persecución la frenó. Por eso ni las guerras, ni las pestes, nada va a poder fracasar la obra del postrer Adán. Nadie, hermanos. Nosotros podemos tener telescopios, podemos ver, y hay cosas que no se alcanza a ver. Es más, lo que tú no alcances a ver, hermanos, con el mejor desde allá gobierna el Señor. Hasta lo que podamos poder ver en un microscopio. Aquello que es invisible, las partículas, moléculas, todo lo gobierna el Señor. Él tiene poder, hermanos, sobre todas las cosas creadas. De manera que es imposible que alguien pueda impedir que se lleve a cabo la obra que el Padre le encomendó a Jesús. ¿Me está entendiendo eso? Vayan y prediquen este evangelio. Hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Jesús dice: porque yo soy soberano, y soy el soberano del universo. Y nadie, ni nada, ni nadie va a impedir que aquellos que vengan en arrepentimiento y fe, yo les salve. Y sean restauradas a la imagen de Dios. Lo que Jesús enseña, hermanos, es que no hay gobierno humano. No hay gobierno humano que pueda detenerlo. No hay ninguna religión que pueda retener a las ovejas que un día vendrán al redil. Usted y yo nos encontrábamos perdidos, quizás en una religión o quizás y llegamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso usted nunca diga: yo no le voy a predicar a mi tía Petra, a mi tía Pancha, a mi tío Juan, a lo que tú quieras. Es que usted, la autoridad no está en usted, la autoridad está en Jesús. No importa dónde estén, no importa que estén allá, que estén esclavos en el Islam, no importa que estén en una ciudad donde se prohíba la palabra de Dios, no va a haber impedimento, porque ni las puertas del Hades van a impedir
la obra misionera de Cristo Jesús. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Ni las puertas del Hades significan, para que me entiendan, ni el enemigo va a poder prohibir que esas almas se acerquen a Dios. No importa, hermanos, dónde estén. No importa que ahorita tú pases y las mires quizás allá vendiendo su cuerpo o con otra identidad. No importa. Dios hará que el poder de su palabra penetre, quebrante sus corazones y regresen a Él. Yo creo eso, hermano, porque es el poder de la palabra. ¿Estamos entendiendo? Entonces el poder que habita en la potestad del Padre, que ha sido dada a Jesús, es tan poderoso que debemos de creerlo y debemos de salir a compartir de ese poder, porque ese poder ya está ahí, hermano, por medio del evangelio de la salvación, hermanos. Por eso se van a salvar las almas, no porque nosotros seamos buenos o malos predicadores, o porque hay ministerios que tienen más compasión que otros y hacen más labor misionera. No, se van a salvar por la autoridad de Cristo. ¿Me entiende? No es por un sentimiento humano, hermano. Eso tenemos que entender, hermano. ¿Sabían ustedes que hay iglesias que se pelean de iglesia en iglesia porque unos no salen y nosotros sí? Se pelean, hermano, porque no han entendido eso. Gloria a Dios. Y todos tenemos que hacerlo, sí, todos. Pero las almas no se van a salvar, hermano, porque yo tenga más compasión que otros. Para nada. ¿Está entendiendo eso, hermanos? Se van a salvar por el poder y la potestad que Jesús tiene y que ha delegado a la gran comisión. ¿Y quiénes somos los que estamos en esa gran comisión? Sus hijos, hermano. Todos los cristianos. Solo Dios puede salvar, hermanos, por medio de Cristo. Nunca debemos de dudar del poder que hay entonces en la palabra de reconciliación a la que hemos sido encargados nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así que por esa razón podemos salir con toda confianza a predicar el evangelio, ir a ser discípulos, sabiendo de antemano que al final de la historia, aquellas personas que reciban esa palabra, que se arrepientan, van a venir en un arrepentimiento genuino y el Padre la salvará de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice la palabra. Y en aquel día, un solo pueblo va a estar unido. Y se va a oír, como dice Apocalipsis capítulo 5, 11, que todos a una sola voz podamos decir: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo su pueblo, todas aquellas personas que antes no tenían la imagen de Dios, pero fueron restauradas por la autoridad de Jesús y el poder que habita en Él, en su palabra, un día se va a juntar esa gran comisión allá. Y nada ni nadie lo va a poder detener. Pero yo quiero ser parte, hermanos. Yo no quiero nomás estar viendo que pase la gente y yo no. Yo quiero ser parte, no por mis atributos, no porque usted es pastor y usted no. O sea, claro que tenemos que estudiar todos. Pero yo voy a ir ahí, hermano, no por mis conocimientos teológicos. Yo voy a ir ahí porque mi Dios me ha dado la autoridad de poder decir: hey, hay esperanza en Cristo Jesús. No ocupas darle una clase de teología, pero tampoco le vayas a inventar cosas que no son. Tú no le digas: ven a Cristo y todo se te va a arreglar. No le digas eso. Dile: ven a Cristo y Él puede perdonar tus pecados. ¿Está entendiendo? Muy bien, punto número 2. Bueno, la segunda parte de esta enseñanza. La gran comisión no tiene límites. ¿Cómo? ¿La gran comisión qué? Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta comisión, hermanos, es grande, es extensa, porque incluye todo el mundo. Vayan y proclamen por el mundo. Jesús dice que yo soy el Señor. No importa la cultura, no importa la nacionalidad. No, hermanos, ¿saben por qué? Porque no hay un salvador para un judío, no hay un salvador para... No, es un solo salvador, hermanos. Y Jesús nos dice en su palabra: solo a Él se le ha dado esa autoridad en el cielo y todo en la tierra, para compartir la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la gente vaya en arrepentimiento a Cristo. Entonces, todos, hermanos, todos se pueden arrepentir
todos aquellos que escuchen la palabra de Dios, no importa tu léxico, no importa tu oratoria, lo que verdaderamente importa es un corazón agradecido y asombrado por las gloriosas, ¿verdad? El glorioso poder y la asombrosa majestad de Cristo, y vas y compartes esa palabra a Dios. Miren, yo les he dicho que no es algo que, ¿verdad? Tiene que ser así. Hermano, cuando el Señor me rescató a mí, nadie oró por mí. Nadie oró por mí, hermano. Yo venía caminando en un bulevar. ¿En serio? Nadie oró por mí. Ya me habían predicado el evangelio, que es ahí la semilla. Y yo así en un momento le dije, pues si verdaderamente existes, Dios ya me perdonó obviamente esa soberbia, cambia mi vida porque ya no quiero ser igual. Hermano, no dije otra cosa. Y de ese momento mi vida cambió, ya no fui el mismo. ¿Saben por qué? Porque todo poder y autoridad lo tiene Jesús. Y Él usó a hombres que predicaran el evangelio. Esa semilla cayó y un día germinó. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Eso tenemos que entender, hermano. No importa quién sea, usted predique la palabra de Dios, pero predique confiando en Cristo, no en usted. No entiendo, digo, no, es que yo voy a ver que no, predica confiando en Cristo. Descansa en que Él tiene el poder, no tú y yo. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 16, un versículo muy conocido por todos. Jesús dice, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, pero es que nadie. Y aquí en el original, hermanos, es un absoluto definitivo. Eso significa que no hay algo que ponerle ahí. En Hechos capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? Un versículo que también muchos, a lo mejor no sabemos el versículo, pero al oírlo nos los acordamos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, hermanos. Solo en Jesús hay salvación. Es importante entonces entender, hermanos, y mencionar que esta comisión que el Señor nos ha dado no es, escuchen esto, no es hacer convertidos, sino es hacer discípulos. La gran comisión no es hacer campañas evangelísticas para que algunas personas al final le digas, a ver, ¿quién quiere levantar la mano y venga? Ahora, yo no dudo que Dios pueda salvar aún en esas circunstancias, ¿sí me entienden? Porque Dios es soberano, pero ese no es el propósito. La gran comisión, hermanos, es hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Jesús. Alguien que ha decidido abandonar su vida y rendirse ante Jesús como su único dueño, Señor y Salvador. Pero una de las mejores definiciones de un discípulo, hermanos, se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 20. Y usted se va a quedar. Miren, vamos a leer lo que dice. Dice, así una frase, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Un verdadero discípulo es aquel que aprende ¿de quién? De Cristo. Un aprendiz. Eso es, hermanos. Ahí mismo en Efesios 4, pero ahora vamos a leer del 17. Y Pablo dice que hay que vivir a la altura de quien queremos aprender a vivir. Dice, ¿verdad? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo está hablando de Efesios capítulo 4, 17 al 18. Pablo enseña, hermanos, que nosotros los creyentes no deberíamos de comportarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros no habemos aprendido así de Cristo. Por eso llegó a 4:20 diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermano, no se trata de aprender doctrinas. No se trata de que tú sepas qué es la soteriología, qué es la eclesiología, qué es la martiología. No se trata que tú aprendas algunas doctrinas o todas. Lo que un discípulo debe de aprender y debe de conocer es a lo que la Biblia habla de que es la imagen del Dios invisible. A esa persona es a lo que nosotros debemos de involucrar toda nuestra vida para aprender a conocerlo a Él.
En Colosenses 1:15 nosotros vemos esto, que es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es? Jesús. Entonces, si nosotros enlazamos o hacemos la conexión Mateo 28 con Génesis 1, nos dice que Cristo vino a restaurar en nosotros la imagen de Dios que quedó estropeada por causa del pecado. Dios había dado una tarea a Adán y a Eva, llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios, pero ellos fracasaron. Sin embargo, ahora Jesús está llevando, póngame atención aquí, a cabo esta tarea junto a su esposa. ¿Quién es la esposa de Jesús? La iglesia. La obra que el primer Adán debió haber hecho mediante la fructificación y multiplicación de seres humanos aquí en la tierra, hoy Jesús la está llevando a cabo mediante la salvación. Es lo mismo, es la misma obra, llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. ¿Está entendiendo? La iglesia, hermanos, es la ayuda idónea del segundo Adán. Jesús ha decidido llevar a cabo esta comisión junto con la iglesia, con su esposa. Eso es hacer discípulos. Hermanos, Él pudo haber llevado a cabo la evangelización de los perdidos sin que nosotros interviniéramos, ¿sabe usted? Pero Él ha decidido utilizar a la iglesia, hermanos, a través de que el evangelio sea proclamado con el poder del Espíritu Santo. Por eso en 2 de Corintios 5:20 nosotros tenemos que entender que esa es una tarea de nosotros. Segunda de Corintios 5:20, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermano, para mí es un privilegio que Dios nos use, que Dios use a su iglesia para poder ir en rescate de los perdidos. Esa es la misión principal de la iglesia. No es construir un templo bonito, ponerle luces atrás, humo aquí, tener sillas de marca, tener el mejor sonido. Esas son cosas secundarias. Eso no es la misión de la iglesia. Que si se da, bueno, pero eso no es. La misión de la iglesia es ir a proclamar el evangelio a los perdidos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a salir a algunos parques, a lo mejor sí lo hacemos, guiados por el Señor, pero ¿saben cuál es el mejor evangelismo? Nuestra vida diaria, hermanos. Ese es el mejor evangelismo. ¿Saben por qué? Porque es bien fácil un día levantarse a las 5 de la mañana, invertir hasta 1,000 pesos, hacer tortas, llevar, eso es fácil hacerlo. Pero vivir a Cristo día a día, eso es difícil. Por eso ese es el mejor evangelismo. La gente se te va a acercar, créelo, hermano. Un cristiano verdadero jamás va a pasar desapercibido. Un día te van a preguntar, oye, ¿por qué no te ríes de las charras aquí? Oye, ¿por qué no tomas? ¿Por qué? Un día te van a preguntar, créelo, hermano. Pero cuando no te preguntan, cuando no causas asombro, ¿sabes por qué? Tristemente porque eres igual que ellos. Por eso no hay una diferencia. Pero cuando tú marcas una diferencia, se te van a acercar y te van a decir, oye, pues ¿qué tienes? Y ahí viene la oportunidad de, bajo la autoridad de Cristo, decir que tienes a Jesús en tu corazón. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Hermanos, entonces el rescate de los perdidos es una misión de Dios. Cristo, escuchen esto, rescatar a los perdidos es una misión de Dios. Cristo no nos dijo a nosotros ni a sus discípulos, ustedes edificarán mi iglesia. Nunca lo dijo. Nunca dijo, yo edificaré tu iglesia. Nunca dijo eso. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Él. Una iglesia que el pastor o los miembros se creen de ellos, es una iglesia que no es de Cristo. Pero es la iglesia de Él. ¿Me está entendiendo? La gran comisión, hermanos, entonces la lleva a cabo Jesús a través de su iglesia, para edificar a la iglesia. Entonces, esto comienza en la iglesia y termina en la iglesia. Entonces ya vimos que la gran comisión no es hacer convertidos, es hacer discípulos. La conversión es de Dios. La salvación es de Jehová. Pero también vamos a ver, hermanos, que la gran comisión tampoco es hacer discípulos aislados. La gran comisión es establecer discípulos en iglesias.
Comienza en la iglesia y termina en la iglesia. Jesús está llevando a cabo, hermanos, lo que Él prometió, edificar su iglesia. Y lo hace a través de la iglesia. Fíjense, voy a poner este ejemplo para que entienda. Hermano, aunque tú vayas a un sanatorio, a un hospital y tengan los mejores aparatos, el bisturí por sí solo o la máquina robótica que hoy está ahí, el láser, lo que sea, jamás te va a operar solo. O dice, no, es que ya hay uno. Bueno, sí, pero fue programado por alguien. Quiero que entienda eso. Pero un bisturí jamás te va a hacer una operación. ¿Verdad que no? ¿Qué necesita? A un doctor. Eso es precisamente, hermanos, lo que Dios está haciendo. Él usa personas como tú y como yo para llenar la tierra de discípulos de Cristo. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿cuál es el papel que le corresponde a la iglesia para llevar a cabo esta tarea? Vamos a ver 3 palabras que están ahí y vamos a aplicarlas. Id, bautizándoles y enseñándoles. Eso hay que guardarlo, hermanos, siempre. Lo primero es id. Lo primero, hermanos, que nos pide es ir. Hermano, no esperes que en tu casa lleguen a tocarte y te rueguen que les abres la palabra de Dios. Hermano, digo, son casos aislados, pero no va a pasar. Este es un imperativo. Jesús dijo, id. Ir a proclamar el evangelio, predicando en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, como dice bien Lucas, ¿verdad? 24:47. Debemos de salir a proclamar la buena noticia que Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Él ya pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Debemos de salir y compartir que hay perdón en Él para todo aquel que en Él cree. En otras palabras, hermanos, Dios nos usa a nosotros para oír, para que su voz se escuche las personas puedan escuchar la voz de Dios. Eso es un privilegio. El segundo es bautizándoles. No solo debemos de predicar el evangelio, debemos de bautizar a los creyentes. Y esto, más que hacer el rito, habla de que una persona sea integrada en una iglesia. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que significa. Digo, tiene muchos matices, pero lo que estoy ahorita hablando. Debemos de bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por medio de ese bautizo en agua, ¿qué? Venimos a formar partes de una iglesia local. Donde en una iglesia local nosotros vamos a aprender a ser un seguidor de Cristo y a verlo como nuestro amo y dueño de nuestras vidas. Pero eso es una iglesia local. Tristemente, fíjense, hermanos, si esta es una evaluación que se ha hecho, ha crecido, hermanos, el número de personas que dicen creer en Cristo, pero no van a una iglesia. En serio, hermano. Entonces, sí, yo creo en Dios, pero no en los hombres. Bueno, pues solamente te recuerdo que Cristo y la iglesia no pueden ser separados. Y ahorita esto, hermanos, va en aumento. Yo tengo mi pastor favorito en Face y me quedo en la casa. Ese no era el propósito de Cristo Jesús, hermano. Usted tiene que acudir a una iglesia, no tiene que quedarse en su casa. ¿Está entendiendo? Y eso es lo que hoy pasa. ¿Y saben por qué Dios quiere que podamos estar en una iglesia, hermanos? Mire lo que dice Proverbios 27:17. Hermano, ¿cómo va a crecer usted si no se encuentra el hermano gruñón? ¿Cuántos vieron la caricatura de los pitufos? ¿Se acuerdan del pitufo gruñón? ¿Cómo va a crecer usted, hermano, si no se encuentra un hermano que era igual o peor que usted y que usted ya pasó esa etapa? ¿Cómo quiere usted cambiar si Dios no le pone personas a las cuales usted tiene que ceder? Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hermano, es entre la iglesia donde nosotros vamos a crecer. No es de que el hermano ya no te habló, ya te vas de la iglesia. No, es ahí donde va a haber roces y donde tenemos que aprender a amarnos y a perdonarnos, ¿sí o no? Es aquí, hermanos, en la comunidad de creyentes que no viven en tu casa.
Es por eso, hermano, que no tenemos que salirnos por diferencias en la iglesia. Debe de unirnos. ¿Me está entendiendo? Hay un hermano que la verdad no es bueno para eso. Pues no hagas asuntos con él en esa área. Les voy a platicar así una anécdota, hermanos. Miren, había un hermano ahí en la otra iglesia donde yo estaba, que era muy bueno para muchas cosas, hermano. Pero para hacer negocios era pésimo. Y me acuerdo una vez que el pastor me habló y yo andaba, pero con la chuleta, hermano. Y me dijo el pastor, mira, Julio, este brother, tú le puedes llamar a evangelizar y va. Tú le puedes decir que vaya a tu casa a las 2 de la mañana y va, pero no le pidas hacer un negocio, porque no es bueno para eso. Entiéndelo y te vas a evitar problemas. Y saben, hermanos, somos buenos amigos hasta la fecha, pero ni un negocio. Porque hay personas que, entonces tú tienes que tener la capacidad y yo de entender que hay personas que no van a hacer, mírale su debilidad y hermanos, está ahí. Por ejemplo, vamos a poner algo de un mal ejemplo, una persona impuntual en todas sus áreas. ¿Lo vas a citar algo importante? Seríamos locos, hermano. Una persona que no ora, ¿lo llevaras a orar por una persona? Olvídate, hermano. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora, pues, todos tenemos que orar exactamente, pero hay personas que Dios les ha dado algo especial. Algo especial. Eso quiero que podamos nosotros entender. Entonces aquí como iglesia, hermanos, tenemos que conocernos. Y eso, hermano, forma el carácter de Cristo en nosotros, aquí en la iglesia. Me voy de la iglesia, ¿por qué? No, pues es que tuve problemas. Entonces, ¿a dónde vas? Dime dónde vas, porque yo te sigo. Porque vas a ir a un lugar donde no hay problemas, ¿verdad? No, al contrario, todo estaba bien en aquella iglesia, pero llegaste tú y hiciste los problemas. ¿Está entendiendo eso, hermano? Es en la iglesia local. Por eso, aquí, hermanos, Dios nos va a ayudar, como dice Gálatas 5, a que el fruto del Espíritu Santo, 5:22 en adelante, sea formado en nosotros. En medio de nosotros, hermanos, vamos a aprender. Porque, acompáñame, Efesios capítulo 4, 11 al 13. Es en medio de nosotros, de la iglesia, hermanos, donde vamos a aprender que Jesús dijo lo siguiente. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Voltea a ver a tu hermano, es un hermano imperfecto. Entiéndelo, por favor, hermano. Somos imperfectos, pero estamos siendo perfeccionados. ¿Cuántos dicen amén a eso? A fin de perfeccionar a los santos para la labor, el trabajo del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo vas a aguantar a tu hermano? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí quiere decir completo, o sea, no quiere decir perfección, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, una etapa de madurez. ¿Ok? Hermanos, esto es lo que sucede en la iglesia local, hermanos. Los que comparten la palabra de Dios a la iglesia, y la iglesia, hermanos, lleva la obra del ministerio. Esa palabra, hermanos, que aquí sale del púlpito, debe rebotar en nuestros corazones. Nosotros que estamos en la iglesia, para que esa palabra nos esté ministrando toda la semana. Por eso nosotros les recomendamos, hermanos, vuelvan a ver la enseñanza. Ay, no, pero ahí anda viendo que de qué color es el caballo blanco en el que va a venir el Señor Jesucristo, y que el cuerno estaba para el lado izquierdo, derecho. Deje de ver eso, hermano. Póngase a ver la enseñanza entre semana. Crezca en su iglesia local. Miren, una vez dijo un pastor como es de que es de confianza, el pastor Fleming, es de Casa de Oración en Nueva York. Un buen maestro, yo lo considero un buen maestro en la palabra, etcétera. Pero fíjense, él dijo eso. Hermanos, yo les voy a hacer una recomendación, dijo. Miren, si quieren escuchar enseñanzas de otros pastores, se van a confundir aquí. Y luego yo me quedé así y decía, a ver, voy a terminar de ver la idea. Miren, todos podemos crecer, pero ustedes están plantados en un huerto diferente.
un alimento diferente. Si ustedes entre semanas se ponen a escuchar enseñanzas de otro lado y luego el domingo vienen aquí, van a venir con miles de ideas y en vez de poner atención van a estar esperando que yo les solucione las ideas o las dudas que les hicieron las otras predicaciones. Yo no lo entendía, dije, ay pastor, pero con el tiempo lo he empezado a entender. Hermano, yo lo digo personalmente, yo puedo escuchar, escucho obviamente las enseñanzas, ¿verdad? Saben, de casa de oración, escucho la de los domingos, etcétera, ¿no? Y cuando lo escucho, hermano, yo no capto todo en ese día. Usted sí, gloria a Dios por eso. Y lo voy masticando entre semana. Ok, y con calma. Entonces, semanalmente, hermanos, a usted se le da alimento. Aprovéchelo. Nútrase de él. Si hoy lunes mira al pastor Baeza, el martes al pastor fulano de tal, hermano, usted se va a hacer un revoltijo. Ahora, quiero que entienda eso de una manera madura, ¿no? Ay, quiere que no más. No. Pero si usted quiere crecer, hermano, verdaderamente tiene que enfocarse en la iglesia local. Le voy a poner un ejemplo nada más a todos los papás, a todos los papaces y mamaces. Hermana, por favor, usted prepara esa sopa así caldudita. Los voy a antojar. Miren, la hermana se puso a cocer cuete, ¿verdad? O chamorro, lo que usted quiera. Bien cocidito, sus hojitas de laurel, etc. Bien así. Entonces, con ese caldo hace una sopa. ¿Cómo sale la sopa? Pone poquito aceite, que sea manteca de cerdo mejor. Sofríe un ajito, 2 picaditos con poquita cebolla. Mete la pasta hasta que quede doradita, no quemada, pero doradita. Y después le vierte el jugo de ese caldito. ¿Cómo sabe? A ver, dígame. Ya me salió la Babilonia. Bueno, imagínese que llegue su hijo y usted bien así, hijo, te hice la sopita, y que te diga tu hijo, ay, gracias mamá, pero me voy a ir a comer con la vecina. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Así, hermanos. Entre semana, el pastor, el ministro está preparando esa comida para que usted venga a comer el domingo. ¿Entendieron la analogía? Muy bien, sigamos adelante. Bueno, como dijo el pastor Chuy, enséñales con sabiduría, ¿verdad? Regáñalos con sabiduría. Ok, hermanos, entonces sigamos adelante. ¿Pero cuántos van a hacer la sopa entonces? Hermanos, este es un diseño, así lo hizo Dios, no nosotros. Él estableció pastores para edificar a la iglesia. Ese es el método, hermano, no hay que inventar nada, ya está. Esa palabra que Dios ha dado, hermano, escuchen, aunque a mí se me salga la saliva, aunque en mi oratoria no sea perfecta, Dios estableció un pastor aquí o en la otra iglesia, ahí en la de la esquina, y ¿sabe qué? Dios va a hacer rebotar palabras de vida eterna a su iglesia. No somos nosotros, es la autoridad de Jesús y la palabra de Jesús lo que va a transformar su corazón. ¿Estamos entendiendo eso? La tercera palabra es enseñándoles. Hermanos, la enseñanza, ¿saben dónde pasa? En la iglesia local. Eso es lo que la Gran Comisión. Hay que enseñar, hermanos. Nosotros enseñamos y salimos a las calles, enseñados. Porque Él edificará su iglesia. Entonces, hermanos, eso es lo que significa. Nosotros los cristianos, siendo agudizados con el hermano, como les dije, el hermano gruñón o la hermana Paciencia. ¿Usted conoce a la hermanita Paciencia? Ay, hermanos, en serio que, ¿cómo son de bendición, verdad? Toda la iglesia está enojada de la hermana riéndose. Más tú te enojas de que se ríe la hermana. Habemos de todos, hermano. Y eso es una bendición. Vamos a ver a la hermanita, ¿verdad? Entonces, es en esto, hermanos, donde nosotros seremos edificados en la iglesia. No aislándonos. ¿Sí me está entendiendo? No debemos aislarnos, es aquí. Último punto, hermanos. Miren, hay una promesa que nos anima, consuela y fortalece en el cumplimiento de la Gran Comisión. Mateo 28:20. Jesús dijo, he aquí, el pastor fulano de tal va a estar con ustedes. ¿Así dice? ¿Cómo dijo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre y cuando, acuérdense que este es un candado, hagamos las cosas. Él es la autoridad, ¿sí o no? Él nos dijo, vayan, enseñen.
y no están solos. ¿Quién hizo esta promesa, hermano? ¿Quién la hizo? El mismo que en el versículo 18 dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquel que tiene toda la potestad, hermanos, en el rincón del universo, hermanos, en lo más oscuro de la tierra, en el centro de la tierra, donde usted quiera, Él fue el que hizo esa promesa. Van a venir problemas, claro, pero no estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros en cada momento, en cada segundo de nuestras vidas. Esta es una promesa sin vencimiento. Jesús dijo: hasta el fin del mundo, hasta su segunda venida, hasta el arrebatamiento de la iglesia, hasta que la última alma se convierte, Jesús estará con nosotros. Lo que pase. Es esto, hermano, es esto, entiéndame, termino con eso. Es esto y no un sentimiento de culpa lo que nos debe de impulsar a salir de nuestra zona de seguridad y de confort. Eso es lo que nos debe de mover a salir y compartir con otros el glorioso evangelio de la salvación. Sabiendo de antemano, como dice, ¿verdad?, Habacuc 2:14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Por qué no se pone de pie, hermanos? Por favor. Conclusión. Hermanos, el Señor nos ha dado el enorme privilegio de ser parte. Pero no solo parte, sino debemos ser parte activa en el cumplimiento de esta promesa. Y mientras nosotros estemos compartiendo con otros el mensaje del Evangelio de Dios, quien es la imagen de Dios, la gran comisión, hermanos, se seguirá extendiendo. Mientras nosotros podamos ir a decirle al perdido: hay esperanza para ti. No, pero es que yo nací allá y yo creo, hay esperanza para ti. No hay una religión que te pueda atar para que no seas liberado. No hay un pecado más grande que te pueda atar para que Cristo no lo rompa. No hay una condición social que te impida venir a Cristo. No hay nada. ¿Por qué? Porque Jesús tiene toda la autoridad. Y mientras esa autoridad sea hasta el fin del mundo, yo, el menos que todos, el de los más pecadores, como dijo Pablo, soy el primero, tiene esa autoridad para decirle a un alma cautiva que Cristo la puede salvar. ¿Estamos entendiendo? ¿Entendimos? Por último, no es una sugerencia, dile a tu hermano: no es una sugerencia. Se llama la gran comisión, no la gran sugerencia. Es una orden. Pero, hermanos, ¿no es un gozo compartir con otros las grandezas de Dios, las riquezas de Cristo? ¿No? ¿Sí o no? Es un gozo, hermanos, porque eso traspasa toda la cultura, toda la religión. Tenemos un gran Salvador, hermanos, que compró para nosotros una grande salvación, que ahora está disponible para todo aquel que cree. Debemos de pedir a Dios en oración por nosotros, pero también por el resto de la iglesia, lo que Pablo pedía por los creyentes en Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 20. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 20. Dice la palabra de Dios: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creamos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa es la gran comisión, como Cristo quiso enseñarla. ¿Ya usted hoy aprendió
Ya es nuestra responsabilidad, hermano. Pero acuérdese, no va solo, pero vaya. Nunca va a poder experimentar el poder de Dios hasta que usted no se deja usar por Dios. No confíe en usted, confíe en Cristo y háblele a alguien de Dios. Y cuando vea una familia, restaurada, cuando vea, hermanos, a un exadicto, a un doctor que era infiel, a un profesionista que era ateo, viniendo a los pies de Cristo, usted va a poder ver verdaderamente el poder que hay en Cristo y no en usted. Pero será hasta entonces que verdaderamente usted pueda comprender el poder que hay en Cristo Jesús. ¿Entendimos, hermanos? Termino con esto, hermanos. Miren, un creyente del siglo XIX dijo esto: Jesús estaba tan decidido a salvar a los pecadores por el sacrificio de sí mismo, fíjense, que creó el árbol del que se sacó la madera para la cruz sobre la que él murió. Y nutrió desde la infancia a los hombres que lo clavaron en ese madero. Todo aquel, hermano, que ha abrazado en su corazón el Evangelio y está creciendo, hermanos, en el entendimiento y deleite de lo que es el Evangelio, va a decir lo que dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 4 versículo 20: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, que el Señor nos conceda, hermanos, un deseo fresco de proclamar el Evangelio a los perdidos y de hacer discípulos en el contexto que ya lo entendimos, en la iglesia local, en el poder del Espíritu Santo. Comencemos por nuestra Jerusalén, pero anhelemos que todo el mundo pueda escuchar la palabra de Dios, para que todos vengan a Él y por Él, a Él y solo a Él sea la gloria, toda la alabanza y todo el poder por los siglos de los siglos. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar? Vamos a darle gracias a Dios por lo bueno que es. Él es. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en esta preciosa tarde ya. Te damos gracias, Señor, porque la salvación, Señor, no depende de nosotros. No depende de lo que yo haga. Depende de ti, porque tú eres quien la compraste. Señor, te doy gracias porque la gran comisión, Señor, no se cumplirá por mis deseos, ni dejará de cumplirse por mi pereza. La gran comisión se va a cumplir porque tú tienes toda autoridad. Pero hay de nosotros que nos perdamos este privilegio de ser parte activa de esta gran comisión. Padre, yo oro que en esta preciosa tarde tú nos des un fresco deseo de podernos asombrar más de tu gloria, de estar maravillados de tu gloria para poder compartir con los demás cuán grandes cosas has hecho tú con nosotros, para poder proclamar al mundo entero que hay un Salvador que sigue en el negocio de salvar. Que no serán nuestros buenos deseos, nuestras preocupaciones exuberantes que nos hacen hacer cosas desesperadas para que el mundo se convierta. No, va a ser el deseo genuino de que almas vengan al conocimiento de Cristo. Pero todo está en ti, Señor. Todo el poder y la autoridad te ha sido dada a ti. Por lo tanto, porque tú tienes todo eso, nosotros como iglesia vamos a hacer nuestro trabajo, Señor. Ir a compartir el Evangelio a aquellas familias, aquellas personas, Señor, que están sin salvación. A todos, Señor. Yo oro, Señor, por tu iglesia, para que nos ayudes a entender, Señor, que verdaderamente, Padre, verdaderamente la iglesia, como la familia de Dios, descansa en la autoridad que tú tienes, Señor Jesús, pero entiende
nuestra responsabilidad verdadera en la gran comisión, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Y vamos a adorar al Señor un momento, hermanos.